Super, pues bienvenidos al taller. Esta es la cuarta sesión. Eh, y en el Classroom les dejé una liga en la que pueden entrar a un grupo en el que hay personas que han tomado este taller. Entonces de repente por ahí aparecen algunas dudas, algunos comentarios, compartimos material y voy compartiendo yo también tanto información de otros talleres como, bueno, y de cuando vuelvo a repetir como algunas otras cosillas. También las personas que están en esa comunidad, normalmente para otros talleres les ofrezco algún descuentillo. Entonces, bueno, está la liga ahí en Classroom si quieren entrar al grupo de WhatsApp. Y pues bueno, vamos a hacer una muy, muy, muy rápida recordatorio. Entonces, la semana pasada hablamos sobre separar lo que observamos de lo que evaluamos, que eso fue la antepasada. Eso es, ya lo tenemos bastante claro. Y básicamente significa que cuando nosotros hacemos juicios sobre las cosas o evaluaciones, los dejamos a un ladito y tratamos de hacer una observación, es decir, una descripción lo más contextual posible. La razón de hacer esto es que eso nos permite acercarnos más a lo que está pasando, nos permite relacionarnos mucho mejor, de manera que nuestros sentimientos están ligados a eso, y por último, nos permite comunicarlo mejor. No es lo mismo que yo le diga a alguien, eres un egoísta porque nunca, nunca lavas los trastes, que de entrada ya es una falsedad, muy probablemente alguna vez en su vida los haya lavado, a decir, cuando tú no has lavado los trastes los últimos 3 días, yo me siento así. Entonces, esa es la parte de la observación. Luego, reconocer nuestros sentimientos. Hablamos mucho de las listas, de cómo es muy valioso empezar a tener mucha claridad sobre qué es lo que siento. Hablamos de los sentimientos en que no hay ni buenos ni malos, sino más bien hay unos que nos gustan, unos que no nos gustan. Y habitualmente los que nos gustan hablan de necesidades que sí queremos tener y los que no nos gustan hablan de necesidades perdón, de necesidades que tenemos y los que no nos gustan de necesidades que no tenemos. Hablamos de que es súper valioso ampliar nuestra la cantidad de sentimientos que podemos expresar. Y bueno, esa va a ser la chamba de toda una vida, porque la verdad es que yo llevo ya varios años dando este taller y yo todavía no me aprendo todos. La verdad es que no es tan fácil empezar a ampliar nuestra capacidad de hablar de sentimientos, pero como todo lo que tiene que ver con comunicación no violenta es algo que se va fortaleciendo con el tiempo. También hablamos de que estos sentimientos, estas emociones, de repente cuando hablamos en teoría pareciera que es muy específico, pues mira, siento esto, pero habitualmente pueden ser complejos, pueden tener varias cosas entre sí. Por ejemplo, los celos son una emoción muy, muy, muy compleja que viene acompañada de varias cosas, de varios sentimientos muy probablemente. Dice Patricia que no se ve la imagen que es en su compu. ¿Para los demás se ve la imagen? ¿Se ve la presentación? Sí, Y sí lo vemos. súper, muchas gracias. Patti, yo creo que puedes ya sea salir y volver a entrar, o también podrías ver del lado derecho, bueno, más bien, si le pones en los cuadritos que están abajo, en donde dice activar y desactivar cuadrícula, se va a ver la presentación como si fuera otra ventana en donde estoy yo, nada más que no estoy yo, y ahí le puedes picar. A veces cuando le picas aparece la presentación y si no aparece un mensajito que dice que le piques para que se vea la presentación. Si no puedes, nos vuelves a avisar, por favor. Eh, Ya Súper, apareció. perfecto. Gracias. No, muchas gracias a ti. Muy bien, entonces hablábamos de que los celos son un sentimiento complejo. Y cuando digo complejo, siempre que yo me refiero a complejo, quiero decir que tiene muchas partes. Entonces, no es lo mismo cómo sienten los celos las personas que fueron socializadas como hombres a las personas que fueron socializadas como mujeres. No es lo mismo cómo se sienten los celos cuando es una persona con quien tengo una relación a cuando es con una persona con la que no tengo la relación todavía. Y no es lo mismo tampoco, por ejemplo, cuando le dan un ascenso a alguien de mi trabajo y no me lo dieron a mí. Entonces, a eso me refiero con que son complejas. Y entonces es bien valioso que, por ejemplo, cuando me piden en grupos de no monogamia o de disidencias relacionales cómo se trabajan los celos, es para mí esencialmente
invitándonos a entender cuál es la necesidad que está detrás de esto que estoy sintiendo, porque no siempre es la misma. Entonces es como muy fácil decir, ay, no, los celos son inseguridad. Perdón, pero no. O sea, o al menos no siempre. A veces los celos representan, están hablando de mi necesidad de ser visto. A veces los celos están hablando de mi necesidad de reconocimiento. A veces los celos están hablando de mi necesidad de seguridad. Y a veces están hablando de, por ejemplo, de mi necesidad de certezas. Entonces, cuando entendemos cuál es lo que está detrás de los celos como sentimiento, es decir, qué necesidad, que es a lo que vamos en un momento, es mucho más fácil de entender. Esta perspectiva nos sirve para trabajar casi cualquier cosa. Hace poco tuve una acompañada con quien hablamos justamente de este tema. Ella tiene una relación que no es una relación cerrada, es una relación en donde su pareja puede salir con otras personas. Y no me hablaba de celos, me hablaba de un miedo que tenía, ¿no? Sobre esto. Y entonces empecemos a indagar sobre qué sentimientos y necesidades había en las relaciones cuando eran cerradas y qué sentimientos y necesidades había cuando eran abiertas. Y la verdad es que fue muy, muy interesante entender qué es lo que nosotros obtenemos o creemos que obtenemos de una forma o de otra. No me voy a clavar muchísimo en eso, de las relaciones es otro taller, pero bueno, para mí era muy importante nombrar la idea de los celos porque es de esos sentimientos complejos que muchas de nosotros podemos tener y que son muy malentendidos, muy demonizados, así como, la gente es celosa, le falta trabajar en sí, o es mala, no, espérenme, vamos para atrás. Y como ya lo habíamos dicho, el problema nunca son las necesidades, el problema es la estrategia a través de la cual yo quiero satisfacer las necesidades. Entonces, ahorita voy a retomar esa idea. Hablamos justamente de las necesidades, de que cuando nosotros entendemos el sentimiento, es mucho más fácil indagar sobre qué necesidad estoy teniendo. Y entonces hablamos de que hay varias listas de necesidades, muy bonitas unas, y que nosotros tenemos estas en nuestro Classroom. Y básicamente nuestra lógica es qué observo, qué siento y de qué necesidad me está hablando. Les decía que aquí es muy importante hablar de que cuando yo ya entiendo qué siento, qué necesito más bien, ahorita vamos a retomar lo de los celos. Cuando yo ya entiendo qué necesito, entonces vamos a hacer una de dos cosas. O elaborar una petición o elaborar una estrategia. Es bien importante que hagamos una gran distinción. Esto va a ser muy, muy valioso. Las necesidades no son estrategias. Ya habíamos hablado un poquito de esto. Esto quiere decir que cuando yo digo, es que yo necesito un abrazo no es una necesidad. Un abrazo es una estrategia a través de la cual yo satisfago mi necesidad de afecto, de cuidado, de cariño, de cercanía, de comunidad, de contención. Entonces, el abrazo es muy bonito, es muy bueno, pero es muy importante entonces que hagamos esta distinción porque volvemos a lo mismo. Yo puedo decir, pues, ¿cuál es tu necesidad? Pues que se laven los trastes. Es que eso no es una necesidad. Bueno, no es una necesidad de las necesidades humanas universales, ¿no? Las personas que no tienen trastes no necesitan que se laven los trastes. Pero lo que sí es una necesidad es paz. Lo que sí es una necesidad es cooperación. Lo que sí es una necesidad es ser visto, es ser reconocido. Entonces, cuando yo estoy hablando de necesidades, por ejemplo, en el caso del ejemplo de los trastes de siempre, es qué necesidad hay detrás de este tema en el que yo quiero que se laven los trastes. Justo hoy hablaba con una compañera que me decía, yo no puedo estar con el piso sucio. Yo necesito que el piso esté limpio. Y entonces yo le decía, ¿pero qué necesidad satisface eso? Pues es que no puede estar sucio. Ok. Pero ¿qué necesidad hay detrás de eso, no? O sea, sí entiendo que para muchos de nosotros la costumbre es que el piso no esté sucio. La parte curiosa, y por eso podemos saber que eso es una estrategia, es que para uno sucio es una cosa y para otro sucio es otra cosa. Entonces, bueno, ¿qué necesidad habrá detrás de esto? Y bueno, llegamos esencialmente a la conclusión de que era justamente paz. Porque yo estoy acostumbrada desde niña a que me regañen muchísimo cuando el piso no está sucio, y entonces yo creo que es de gente cochina y fea que el piso esté sucio.
Y entonces cuando yo estoy trabajando en mi casa y veo el piso sucio, me siento que soy una persona fea y cochina y necesito limpiar. Entonces no necesitas limpiarlo. Lo que necesitas es paz. Y para ti la paz viene desde este lugar. Entonces está interesante pensar por qué no puedo estar en paz si, por ejemplo, tengo una entrega súper importante, el piso está sucio, pero yo me voy a enfocar en la cosa que me va a resolver algo más importante que el piso sucio. No se va a quedar sucio para siempre. No te preocupes. En cualquier minuto de mi día puedo pararme a arreglarlo. Solo ahorita hay otra prioridad. Pero fíjense, entonces se pone interesante, porque otra vez, cuando yo pienso que la estrategia es la necesidad es el piso limpio, entonces es bien difícil que yo la resuelva. Normalmente la quiero resolver de una sola forma. Esto sería lo mismo que pasaría con una persona, imagínense una persona que piensa, el piso tiene que estar limpio y tiene hijos, hijas, hijes. Evidentemente se la vive en una vida extraordinariamente frustrada, sobre todo cuando estas personas son infancias. Estas personas me refiero a los hijos. ¿Por qué? Pues porque los hijos hacen desmadre. ¿Por qué? Pues porque son niños. Idealmente, en el mejor de los casos van a hacer un desmadre. En el peor de los casos, no. Y si no están haciendo un desmadre, híjole, muy probablemente por ahí haya algo que resolver. A lo mejor ya están mucho en este lugar de la gente cochina ensucia, y yo no soy cochino, y si ensucio no me van a querer. Probablemente esté en un lugar de juicio. Esto que estoy diciendo es una generalización, no estoy diciendo que sea así. No es mi área, la educación infantil, pero sí quiero que entendamos entonces qué tan peligroso es no hacer esta separación de necesidades y estrategias. Entonces, la pregunta va a ser, a ver, cuando yo ya llegué a este punto de entender la necesidad, estoy muy consciente de cuál es la necesidad, no la estaré confundiendo por ahí con algo más, con un juicio, por ejemplo. Luego, cuando yo le pido la estrategia a la otra persona, ¿esta estrategia realmente satisface mis necesidades? Es decir, cuando yo le digo a la otra persona, pues lo que quiero es que me avises todo el tiempo en dónde estás, porque eso va a satisfacer mi necesidad de seguridad. ¿De verdad? O sea, ¿en serio? ¿En serio cuando te dice, ya salí de la tienda, mi amor, ya llegué a la casa, mi vida, ya estoy con unos amigos, ¿de verdad? ¿Ya estás en paz? Porque yo casi te puedo asegurar que no. Casi te puedo asegurar que si tú tienes necesidad de que te esté avisando exactamente cada uno de sus pasos, muy probablemente haya una profunda desconfianza y muy probablemente eso no te deje satisfecho, si la necesidad es de seguridad. Entonces, por ahí se puede poner interesante. Una vez más, ¿esta estrategia realmente satisface mis necesidades? ¿Cuál será la necesidad que está motivando que yo pida estas cosas? Platicábamos al principio, en la primera sesión, de algo que nos contó Patricia, que era, llego a la casa, no me acuerdo si fue en la primera o en la segunda, pero llego a la casa con el mandado y nadie se levanta a ayudarme, ¿no? Y entonces uno podría hablar desde muchos juicios y decir, tienen que levantarse a ayudarme. O uno podría decir, eso es de gente, ¿cómo se dice? Maleducada, no levantarse a ayudar. Olvídenlo, olviden esos juicios. Es mucho más sencillo. Patricia tiene necesidad de ser vista y de que se reconozcan sus contribuciones. Porque si fue a comprar esto, muy probablemente sea bien valioso que la gente diga, gracias, Patricia. Y una gran forma de recibir ese agradecimiento es que la otra persona se preocupe por ti y se levante y te ayude a recoger las bolsas. Y entonces yo me siento visto, me siento reconocido, siento que somos comunidad y pasan muchas cosas en un acto tan extraordinariamente sencillo como ese. Pero no es lo mismo que yo te diga, oye, te tienes que levantar rapidito a ayudarme, a que yo diga, cuando no te levantas, siento esto, esto y esto. Y cuando lo haces, siento esto, esto y esto. Espero que esté pudiendo ser claro con esto. Ahorita vamos a tener un tiempito para hablar más a profundidad de esto. El otro puede proponer cómo satisfacer mis necesidades. Es decir, yo estoy dispuesto dispuesta a abrir las posibilidades y decir, oye, lo que yo necesito es esto. ¿Tú cómo crees que podrías ayudarme? Esto que acabo de decir es cabrón, porque normalmente tenemos una idea muy específica de cómo se supone que se satisfacen las necesidades. Y entonces yo llego y digo, yo necesito abrazos, no puede ser que no me abraces. Pero ¿qué pasaría si yo llegara y dijera, oye, fíjate que cuando estamos juntos y no hay ninguna muestra de afecto, yo me siento triste porque tengo necesidad de afecto.
A mí me gusta mucho, mucho recibir afecto con abrazos. ¿Tú cómo te sientes con eso? ¿A ti te gustaría? Y entonces puede pasar que la otra persona nos diga, claro que sí, no sabía que te gustaban los abrazos, me encanta, hagamos abrazos. Pero también puede pasar que diga, ¿sabes qué? La verdad es que estoy en el espectro autista, detesto los abrazos, literalmente me lastiman, emocionalmente me lastima estar abrazando a las personas. Siento mucha presión, siento que no me puedo mover, me molesta. Pero, ¿qué te parece si tocamos nuestros deditos así en el sillón? ¿Podría ser eso una muestra de afecto para ti? A mí me cuesta un poquito también eso, porque no me encanta el contacto, pero eso sí lo puedo hacer. Entonces, hay un lugar en donde sí se puede llegar a un acuerdo sobre las necesidades. Argy. Eh, y sobre esto que estás platicando, Iván, yo quisiera preguntarte, Sí. ¿existe como algún tip o alguna estrategia o algo que nos ayude para identificar mucho más claramente nuestra necesidad o la necesidad de nosotros? Porque sí creo que de repente lo que sucede es eso, ¿no? Que pensamos que es una necesidad cuando no lo es. Sí. Y esto es porque, bueno, estamos acostumbrados siempre pues, a mirar hacia afuera, a sentir hacia afuera. Sí. Y justo la pregunta sería, ¿tienes algún tip, algún consejo que nos puedas dar? ¿Cómo le hago, no? O sea, Sí. desde ya, porque obviamente sé que esto implica práctica, Sí. todo lo que nos has dado, pero no sé si exista otra cosa o alguna forma, alguna manera distinta o algo que puedas aportarnos adicional de esto para poder tener más claridad de las necesidades, porque efectivamente allí está el tema, ¿no? O sea, no es tan sencillo. Sí, no Ahorita estás tú así. porque ya tienes la experiencia, pero nosotros, pues, Sí, ¿no? por completo. Muchas gracias por la pregunta, Argy. Mira, hay una cosa, bueno, miren, hay una cosa muy interesante. La primera que les diría siempre, o sea, pero como más bien no siempre, sino desde el inicio, es vean su lista. Y va a ser una locura. O sea, este ejercicio que les contaba que hice con mi acompañada, oye, ¿y qué necesidades, le decía, ¿no? ¿Qué necesidades satisface este tipo de relación? Ah, pues tal, tal, tal. Ya las apuntamos. Y antes de cerrar, me dice, oye, ¿y qué necesidades satisfacerán este otro tipo de relación? Pues hagamos. Entonces hicimos las listas. Dice, ¡qué locura! ¿No? ¡Wow! No me. No, que... Y más tarde me escribe, oye, muchas gracias por el acompañamiento. Oye, me puse a escribir qué necesidades satisfacía en mí ir a hacer danza aérea y es una locura. No puedo creer que mi necesidad de ser vista, reconocida, comunidad, apapachada, creatividad, tantas cosas están pasando ahí. Por supuesto que las semanas que no puedo ir, me deprimo. O sea, claro que me duele. Y entonces a lo mejor podría ir por decir, ay, nada más es un día. Es que no sabes todo lo que está pasando ahí. Y habrá personas para quienes no, ¿eh? Habrá personas que vayan a danza aérea y digan, ay, güey, esto nada más es ejercicio. Y está muy bien, porque la necesidad no es la estrategia. La parte interesante es hacer estas indagaciones. Entonces, yo les diría que en primera instancia usen sus listas y que cuando no estén en las situaciones empiecen a hacer este ejercicio. Oye, ¿qué necesidades satisface cuando veo a Pepito o a Pepita? Oye, ¿qué necesidades satisface cuando me hago un sándwich a la mitad de la noche? Es una cosa muy rara, porque uno diría, ah, pues claro, claramente ahí está la necesidad de alimentación. ¿Sí? ¿Será todo lo que hay ahí? ¿Habrá por ahí que la posibilidad de decir, esto es una necesidad, mi necesidad de elección está siendo atendida cuando me levanto a las 12 de la noche a hacerme un sándwich? Porque antes me regañaban y ahorita esto es una muestra de mi autonomía. Esto habla justamente de mi necesidad de autonomía. Esto habla de mi necesidad de autoexpresión. Y así. Es una cosa muy interesante. Entonces, segundo tip, o sea, primer tip, usen sus listas. Segundo tip, hagan el ejercicio cuando no estén en la tensión, cuando no estén pasando por el conflicto. Así, un día no tengo nada que hacer, estoy esperando a alguien. ¿Qué necesidades satisfacen que esté esperando esta persona? ¿O qué necesidades satisfacen? Etcétera. Hay una cosa bien interesante que uno puede hacer. Una vez más, esto es mucho mejor en momentos de no tensión, ¿no? Pero, ¿qué necesidades satisfacería si hoy decidiera hacer esto? ¿Y qué necesidades satisfacería si decidiera hacer lo contrario? Y empiezan a pasar cosas muy, muy, muy raras. Cuando digo raras, quiero decir hermosas. Porque entonces, de repente, estas decisiones que son así, ay, es que debería, empiezan a tener ahí
una voz, digamos, más interesante. Y bueno, el último tip que te diría, porque como bien dijiste, esto es una cosa que se fortalece, no es fácil, no hay como se dice, como atajos, pero definitivamente algo que trabajo un montón en todo lo que hago es lo que ahora le llaman mindfulness, pero que en realidad para mí, eso es como el nombre comercial, pero para mí es atención plena. Y la atención plena que viene de prácticas de diferentes disciplinas, yo lo conocí a través del budismo. La atención plena es un proceso estúpidamente sencillo, estar presente. Es estúpidamente sencillo y sin embargo no lo hacemos. No estamos nada acostumbrados. Normalmente nuestro cerebro está allá, en nuestros problemas, en nuestro pasado, en lo que pensarán otras personas, en las redes sociales, en quién sabe en dónde. Entonces, en la atención plena, este ejercicio que se hace, bueno, este tema de la meditación, si consideran los diferentes métodos de meditación, en última instancia lo que estás haciendo es estar presente. Ya sea estar presente en mi respiración, ya sea estar presente contando, estar presente en los sentimientos que tengo, es decir, en cómo se siente mi cuerpo físico, o estar presente en lo que estoy haciendo, ¿no? Hay por ahí un estilo de budismo zen, que ahorita nunca me acuerdo del nombre de la escuela, que dice que empezaron ellos a meditar haciendo cosas como plantando su comida. Y entonces la esencia dice, cuando comas, come, cuando duermes, duerme. Y una vez más, esto parece extraordinariamente lógico. La realidad es que no estamos muy acostumbrados a estar presentes. Entonces, mi último tip es fortalezcan la posibilidad de estar presentes. Porque si yo estoy pensando, cuando hablamos de los trastes, en todas las otras veces que no lavaste los trastes, y en ese día hace 5 años cuando me sacaste la lengua, seguro no voy a dar con mi necesidad. O sea, muy poco probablemente yo pueda transitar este camino. Muy probablemente llegue al lugar en el que diga, esto es injusto, no debería de ser así. Espero que esto tenga sentido para ustedes. Más o menos contesté tu pregunta, Arjun. Súper, muchas gracias. Yo quisiera tener como más atajos, pero la verdad es que en todo el tiempo que he hecho esto, no hay forma de hacerlo. No hay forma de hacerlo fácil en ese sentido, de acostumbrarse. La parte que les puedo decir, la buena noticia, es que todo esto es súper natural en nosotros. Es decir, más que estar aprendiendo algo nuevo, estamos renunciando a las viejas costumbres. Por ahí dice Eduardo Punsen, decía, ya se murió, que es mucho más importante lo que se desaprende que lo que se aprende. Y a mí me parece bien interesante esa perspectiva, como en realidad no estamos tratando de hacer algo muy nuevo, más bien estamos tratando de quitarnos cosas porque nuestro cuerpo naturalmente busca las necesidades. Si ustedes hacen por ahí algunas remembranzas, muy rápidamente, ahorita le doy la palabra a Kat o a León, pero si ustedes hacen remembranzas de sus historias, de repente pasan cosas muy curiosas como, ay, es que yo siempre he sido rebelde y no sé qué, y entonces me fui de la escuela y no sé qué. Y de repente cuando empezamos a pensar, ¿y qué necesidades cubrías cuando te fuiste de la escuela? ¿No? Y entonces esa cosa que estaba súper mal en mí, que todo el mundo me juzgaba, que mis papás me regañaron, se convierte en esa cosa en la que yo sin darme cuenta estaba protegiendo cosas que atesoro muchísimo. Esto que estoy diciendo ahorita es parte de la esencia de las prácticas narrativas, con lo que trabajo los acompañamientos, que es la idea de que estas historias que nos contamos de todo lo que hicimos mal, de todos nuestros fracasos, muchas veces cuando indagamos sobre ellos, hay cosas bien valiosas que estábamos protegiendo con esas acciones que aparentemente no eran eso. Entonces va por ahí. O sea, lo que quiero decir con esto esencialmente es que ya estamos buscando satisfacer nuestras necesidades, solo no lo estamos nombrando. Entonces, eso. Listo. León o Kat, por favor. Pues ya básicamente lo contestaste con esto que estás diciendo, porque justo en la reflexión me quedé pensando en cómo desaprender, porque creo que al nombrar las necesidades también nos deja en una situación como muy vulnerable. Ajá. Y es lo que he estado reflexionando de estas sesiones, como, ok, hay que aprender a nombrar las necesidades, pero también al nombrarlas
como que hay un estado de vulnerabilidad justo al decir, es que mis necesidades de atención, de ser Sí. vista, de seguridad, de certeza, y detrás de eso justo hay una situación de vulnerabilidad al aceptarlo también, ¿no? Sí. Y entonces justo es como cómo desaprender y cómo que ese estado de vulnerabilidad más bien nos fortalezca en lugar de hacernos sentir como débiles ante esa necesidad, ¿no? Sí, por completo. Me encanta lo que dices. Muchas gracias. Fíjense, aquí hay una cosa bien interesante. Esto creo que ya lo había nombrado, pero si es así, lo vuelvo a nombrar. Si no, es una gran oportunidad. Las necesidades no son carencias. Las necesidades son aquellas expresiones del ser que nos hacen humanos. Voy a volverlo a repetir. Las necesidades no son carencias. O sea, cuando yo necesito afecto no es porque carezca de afecto, es porque soy un humano y los humanos necesitan afecto. De hecho, algo que me pasó en otro taller, es que me decían, ay, pero es que llamarle necesidades está raro, ¿no? O sea, ay, qué necesitado eres. Y yo, órale, sí. Justamente la narrativa dominante incluso nos hace negar nuestras necesidades. Ya lo platicábamos, ¿no? Cuando eres un infante, como constantemente no sientas, no necesites. Bueno, en la sociedad, lo que llama el filósofo Byung-Chul Han, la sociedad del rendimiento, básicamente nos volvemos nuestros propios explotadores. Y entonces yo solito me obligo a hacer y a chingarle, y yo tengo que poder, y por ahí me acuerdo que alguna vez platicando, yo trabajé mucho tiempo con ingenieros, y uno de los ingenieros me decía, no, es que eso del psicólogo es para gente débil. Si uno es inteligente, pues, se resuelve a sí mismo. Y yo, órale, ¿no? O sea, qué locura, porque es como pensar, no, hombre, eso del fontanero es para gente débil. O sea, si uno es chingón, uno solito tiene ahí guardado su máquina para soldar y solda sus propias cañerías. No solo no la mayoría de nosotros, sino que no tiene sentido. O sea, apóyate de los demás. O sea, para eso estamos. Pero una vez más, lo que quiero decir con esto es que hay una narrativa dominante que nos niega esto. Entonces, justo lo que dice Kat es bien interesante porque cuando yo llego y digo, oye, necesito afecto, es casi como si dijera, bueno, más bien, es muy fácil que se lea como, ay, esta persona es muy necesitada. Yo lo que les diría, o mi respuesta para estas cosas es, te vale, o sea, te chingas. O sea, mis necesidades no son negociables, lo platicábamos. Las necesidades y los sentimientos no son negociables. No, yo no tengo que estar pensando, ay, estaré exagerando. No, güey, siento esto, necesito esto. Eso no significa que todo el mundo me la tenga que dar, solo significa que es real. Ahora, ¿cómo le hago para tenerlo? Por otro lado, es muy interesante porque luego en las charlas, pues dicen esto, ¿no? Como yo llego y nombro mi necesidad y entonces la otra persona me dice, ya vas a empezar con tus cosas esas. No, o sea, no puede ser que seas tan necesitado. Y entonces uno se pone en un lugar vulnerable porque hay un rechazo, ¿no? Entonces lo que yo les diría es, vuelvan a la necesidad. Oye, cuando tú me dices que estoy siendo muy necesitado, me siento triste. Yo interpreto esto como un rechazo. Y eso me hace sentir triste porque mi necesidad de valoración no está siendo atendida. Entonces, ni está siendo atendida mi necesidad de afecto, ni está siendo atendida mi necesidad de valoración. ¿Cómo puedes contribuir a eso? Ay, no, es que eres un exagerado. Perfecto. O sea, si yo estoy siendo extraordinariamente claro, no violento, específico sobre mi necesidad y tú la desechas, muy probablemente tú no seas la persona con quien yo pueda resolver esto. Por lo menos no ahorita. Muchas gracias. Ay, nos vemos. Esto es difícil, pero justamente este es el lugar al que podemos llegar con esto. No desechar a las personas que no quieran o no puedan, sino a decir, tú no eres. Y entonces, habrá quien sí, o no quien. Habrá circunstancias en las que sí. Porque otra vez, la estrategia no es la necesidad. Y yo no voy a renunciar a mis necesidades. Hay una cosa bien interesante que pasa justamente en las parejas monógamas tradicionales, tienden a convertirse en
en el monopolio de la satisfacción de las necesidades de su pareja. Entonces, muchas veces en las parejas tradicionales, la lógica era, bueno, pues ya tengo a mi esposo, ya tengo a mi esposa, ya esta persona me va a atender mis necesidades de expresión sexual, mis necesidades de afecto, mis necesidades de escucha, mis necesidades de cuidado, y ta, 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 ta. Bueno, número uno, qué chinga. O sea, qué chinga para cualquier ser humano ser la fuente de satisfacción de todas las necesidades de la otra persona y la única fuente. Número dos, qué peligroso. Porque si tú eres la única fuente de satisfacción de escucha, el día que te enojas y que me retires de escucha, me quedo con nada, ¿no? Entonces es muy fácil que ejerzan violencia. Y es muy fácil que yo ejerza violencia y que exija. Entonces, vuelvo a la misma lógica. Todo esto es una cosa muy extraña para mí porque digamos que se autoalimenta, ¿no? O sea, se autoalimenta el entender mi necesidad y reconocer las estrategias, se autoalimenta con la idea de esto me hace vulnerable. Pero es que en realidad la vulnerabilidad es no reconocer mi necesidad. Porque justamente quedo así, quedo un poco como al aire, ¿no? Pero cuando yo reconozco la necesidad, entonces está fortaleciéndome mi capacidad de agencia. Es decir, mi capacidad de buscar cómo satisfacerla. Cuando reconozco, por ejemplo, que la otra persona tiene conductas que reiteradamente están rompiendo con mis necesidades, o que incluso me están negando la oportunidad de satisfacer mis necesidades de otras formas, es mucho más fácil que diga yo, este no es el lugar para estar. Es mucho más fácil, y ya aquí llegamos a la parte de una de las partes medulares, es mucho más fácil poner límites. Es bien difícil poner límites si yo no sé qué es lo que estoy haciendo con esos límites. Pero cuando yo entiendo qué es lo que estoy protegiendo con el límite, es mucho más fácil decir, güey, yo no voy a recibir groserías porque mi necesidad de cuidado no está siendo atendida. Nada más. Ay, qué exagerada. No, mis necesidades no son una exageración en ninguna medida. Y por el momento yo no puedo admitir esto. A lo mejor en otro momento sí, ahorita no. Les voy a contar una anécdota sobre esto muy rápidamente. Nada más quiero saber si más o menos por ahí se cerró lo que estabas comentando, Kat. O si tienes otro comentario al respecto. Sí, bastante bien, gracias, Iván. Nada más es pues acotar un poco quizá yo sé que parece es ilógico, pero cómo aprender a desaprender es lo que está como muy cañón, ¿no? O sea, sí. Muchas gracias. Ahorita lo retomo también. La anécdota es, tengo una amiga muy cercana que quiero muchísimo, somos amigos desde hace muchos años, y ella tenía un rollo, ella decía que era muy enojona, porque su mamá era para ella muy enojona. Y entonces la lógica era, soy muy enojona, mi gran problema es que soy muy enojona. Cada vez que cuento esto me conmueve un buen, pero bueno, ya saben que yo me conmuevo con todo. Entonces decía, iba con su psicóloga y con su psicóloga le decía, ay, es que soy muy enojona, y la psicóloga, sí, tenemos que aprender a manejar ese enojo, ¿no? Y todo el trabajo era ese. Así pasó 5 años. Y tenía una relación de pareja con una persona que todo el tiempo le engañaba y le mentía. Y entonces le mentía, se enojaba, bueno, ella se enojaba, según muchísimo, explotaba, según su propio relato, terminaban y luego ya regresaban. Y eso pasó N cantidad de veces, siempre con un montón de culpa, ¿no? Porque, es que yo pude haberlo manejado mejor, es lo que ella decía. En algún punto, ella cambia, ella, por cierto, que fue la persona que me enseñó que me contó que empezó su taller de comunicación no violenta y yo de ahí le entré, hace ya muchísimos años. Pero entonces la lógica para ella durante todo este tiempo era, como yo soy enojona y eso es una patología, tengo que resolverlo. Muy bien. Llega un punto en el que por alguna razón deja de ver a su terapeuta tradicional y empieza a entrar a un grupo, era un grupo de mujeres feministas, donde hablaban de cosas y había particularmente una terapeuta. Y entonces en la conversación salió y le dijo, oye, me causó mucha curiosidad eso que dijiste.
lo platicamos. Entonces ya se pusieron de acuerdo y entonces dice, es que yo soy muy enojona por esto y esto, esto. Oye, ¿y por qué te enojas? No, bueno, por cualquier cosa. Por ejemplo, no, pues por ejemplo, cuando mi novio me dice que me engañó con no sé quién y no sé cuál. Es que no eres una mujer enojona. No tienes un problema de ira. Tienes un problema de que tienes un novio hijo de la chingada. Y eso es distinto. ¿Cómo? Sí, cuéntame otra. Entonces le empieza a contar momentos en los que se enoja y dice, claro que te enojas, esto tiene sentido. Esto claro que te hace enojar. Esto por supuesto que es de, ¿sí? Entonces dice, qué locura. ¿No? Y de repente cambia completamente su perspectiva. Y bueno, un par de meses después termina esa relación, por supuesto, ya la chingada, ¿no? Y con mucho reconocimiento, más bien con esta sensación de puta, me hubiera terminado antes, ¿no? Pero da igual, termina. Bueno, este no es el centro de la historia. El centro de la historia es que después empieza a salir con un chico. Se llevan muy bien, se divierten mucho. En algún momento está con este chico en su casa y lo que cuenta es que se llevaban pesado, jugaban pesado. Y entonces el chico en algún momento le empieza a dar golpecitos en la panza. Y dice mi amiga que le sintió feo. Entonces que le dijo, oye, no hagas eso. Ay, no seas payasa. No, oye, no hagas eso. No me gusta. No lo vuelvas a hacer. Ay, que no sé qué, que no seas payasa. Bueno, unos minutos después, siguen jugando ya en otro rollo y vuelve a hacerlo. Y entonces mi amiga dice, ¿sabes qué? Aquí termina nuestra relación. Agarra tus cosas y vete. ¿Cómo? Ay, no seas payasa, pues sin querer, perdóname. No, ni madres. No, así. ¿No puedes escuchar mi no? Te lo dije 2 veces. Si no puedes escuchar mi no 2 veces, no lo vas a escuchar. No, así, aquí se acaba nuestra relación. Ay, que no seas payasa, que mira, que perdóname, no lo voy a volver a hacer. No, ya, se acabó. Si no me puedes escuchar 2 nos, claramente hay cosas en las que no lo vas a hacer y yo no estoy dispuesta a esto. Bueno, pues, ay, pinche vieja mamona, ¿no? Que no sé qué, y apretada y la chingada, y se fue. Lo sacó de su vida por 2 veces que no le hizo caso. Y yo no puedo sino sentir un profundo orgullo, porque me parece maravilloso la posibilidad de decir, de pasar de soy muy enojona, no debería de enojarme tanto, a decir, se chingan. Este enojo me está hablando de una necesidad muy específica y de una serie de necesidades muy importantes. Nada más. Ese enojo no tiene nada de malo. Lo que puede mejorar es la forma en la que expresamos ese enojo. Que yo creo que, por ejemplo, decir no, hasta aquí se acaba y ya no, ahí nos vemos, es una gran forma de expresar ese enojo. Una terrible forma de expresar ese enojo sería dejarle de hablar y no decirle qué pasa. Y entonces estar todo el día enojada. Y después, en otra ocasión, decirle, es que la otra vez me pegaste. Eso no sería una gran estrategia, que también se vale. Pero decir, oye, esto me enoja, te estoy poniendo un límite, ya te puse el límite otra vez, no estoy dispuesta a hacerlo 3 veces, listo. Eso es una gran forma de manifestar ese enojo que habla de la necesidad de seguridad. Bueno, yo diría que más, pero así de entrada la necesidad es de seguridad, porque una vez más, si esta persona físicamente me transgrede y no es capaz de escuchar mi no, claramente no va a escuchar otros no. Va más o menos por ahí la lógica. Uno puede debatir si es o no. A mí me parece increíble. La otra que quiero retomar es la idea esta de desaprender. Y bueno, una vez más, tiene mucho que ver con la idea de que en realidad no estamos haciendo algo muy distinto a lo que ya hacíamos, solamente estamos nombrándolo de otra forma. En realidad todos actuamos por nuestras necesidades. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros nos quedamos o en la interpretación, o sea, en el juicio, no avanzamos ni siquiera del juicio, o nos quedamos en el sentimiento, ¿no? Me siento enojado y entonces voy a estar enojado y quién sabe por qué y no lo voy a resolver. Algo bien curioso que pasa en las infancias, pero también les pasa a muchos adultos, es que se enojan, por ejemplo, con alguien, y 5 minutos después ya se pasó el enojo, porque en realidad el sentimiento no dura tanto tiempo. Pero tienen que mantener el enojo porque entonces, si yo no sigo el enojo, tú vas a pensar que ya pasó, y aunque ya pasó, no vas a aprender tu lección, ¿no? Tu lección se aprende cuando tú te sientes castigado por mi sentimiento. Es una terrible estrategia.
Porque una vez más, ¿por qué te enojaste? O sea, no por qué la circunstancia, por qué, cuál es la necesidad que hay detrás de eso. ¿Cómo puedo contribuir a que tu necesidad sea satisfecha? Aquí, si se dan cuenta, hay un corte no punitivista, ¿no? Nosotros no queremos que las personas hagan las cosas. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso, si mal no recuerdo, pero lo voy a mencionar. Nosotros no queremos que las personas hagan las cosas porque tienen miedo a que les castiguemos. Queremos que las hagan porque reconocen nuestra necesidad. Más o menos va por ahí. Obviamente todo esto es en una visión desde la comunicación no violenta. Es un proceso mucho más complejo en otras circunstancias, pero en términos, digamos, domésticos, en términos mucho más cercanos a nosotros, esa es la lógica. Ahorita voy a hablar más de eso. Muy bien. Pues justamente. Es tan importante. Bueno, antes de pasar a esta parte, quiero regresar y quiero preguntarles. Ya tenemos todo nuestro proceso de comunicación no violenta. Entonces me gustaría hacer muy rápidamente una ronda y preguntarles qué piensan de esto, cómo se sienten. ¿Tienen preguntas? ¿Les acomoda? ¿Se sienten bien? ¿Pueden observar cómo han hecho esto seguramente en otras ocasiones sin saber que así se llamaba? Por favor, levanten la mano y cuéntenme qué piensan de todo nuestro proceso. Bueno, de esta parte de nuestro proceso, pues. ¿Alguien? Se les facilita, ¿no? León, por favor. Sí es como muy claro el identificar situaciones donde uno juzga o reclama cuando en realidad hay ahí una necesidad que no está siendo cubierta. Sí. Y de repente uno no, o sea, yo sí estoy identificando situaciones en mi vida en las que ha pasado eso o estoy pasando por eso y que no tenía esa claridad. Sí. Entonces creo que esto sí, digo, como lo mencionó Argy hace un rato, o sea, pues es bien difícil también saber, y bueno, ¿y esto a qué necesidad responde? O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, o lo que dice acá de cómo desaprendo la manera en la que hacía las cosas, pero sí, queda más, a mí me ha resultado eso, o sea, les cuento muy rápido, por ejemplo, tengo una sobrina viviendo conmigo, que justo el ejemplo de los trastes me viene a modo, porque siempre cuando, no siempre coincidimos para desayunar o para cenar, pero cuando coincidimos, muy a menudo pues, yo levanto los trastes y los lavo después de cenar, pero a veces cuando ella acaba, ella levanta su traste y va y lava su traste y se va. Entonces, ahí evidentemente hay mucho más que una situación de equidad, ¿no? Sí. Hay necesidades que se están expresando de otro modo. En fin, eso era compartirles nada más. Muchas gracias, León, por compartir. Me encanta. Irma, perdona, Angélica, perdóname. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Respecto a la manifestación que hizo Kat de cómo podemos desaprender, Sí. Se me ocurre que justamente con la repetición de estas estrategias vamos dejando atrás, ¿no? Las formas, pues tal vez equivocadas o no sé cómo llamarlas, en las que antes nos relacionábamos. Pienso que esa es la manera, ¿no? La constancia en detectar nuestras necesidades y el sentimiento que nos causa y apartarnos de estos juicios, que esto es muy importante. A mí esta clase me ha ayudado a entender eso, a no prejuzgar y tratar de hacer la identificación del hecho con la necesidad incluso de la otra persona. O preguntar también a la otra persona, no nada más es lo mío, no solamente son mis necesidades, sino las de la otra persona. Sí, por completo. Muchas gracias, Angélica, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algo que compartir al respecto? Argy, por favor. A mí me sigue haciendo como ruido todo este rollo de las necesidades, porque pienso que existen estos polos, ¿no? Los polos opuestos donde no podemos identificar con claridad la necesidad, pero, ¿sabes? También estaba pensando
como en esas otras personas que nos hacen creer que eso que nos están diciendo es una necesidad, ¿no? Ajá. Y lo pienso, por ejemplo, con la gente, no sé, las llamadas tóxicas, ¿no? Sí. Es que yo necesito, ¿no? Sí. Todo esto entonces puede ser tan sutilmente manejado si no lo entendemos con claridad desde dónde va esto. Por eso preguntaba con los tips, porque sí creo que pues existimos, al menos pues nosotros aquí en este taller, personas que tenemos la intención de comunicarnos de una manera mucho más asertiva, mucho más clara en la vida, para beneficio propio y de los demás, ¿no? Porque finalmente es una cadena. Pero sí creo que hay muchísimos otros más que no, o sea, la trampa está ahí. Creo que el gran trabajo pues va encaminado hacia eso, porque a mí me ha tocado, por ejemplo, muchos chavos o muchas personas que te dicen, es que yo necesito que no sé qué, y te lo disfrazan, ¿no? Creo que tú mencionabas un ejemplo en la primera sesión, y entonces digo, wow, ¿cómo le hago para identificar eso, no? Porque sí, hay muchas trampas de cómo lo digo, qué palabras utilizo, ¿no? Estas personalidades como súper egocéntricas, que hay muchísimos. Sí. Y entonces, ¿cómo podemos identificar? Porque a mí, por ejemplo, pienso, ¿no? En la educación, me toca trabajar con maestros, me toca trabajar con directivos, y entonces el tema es ese, ¿no? Ellos tienen la razón, Sí. y entonces la necesidad es esta, ¿no? Pero ¿cómo le llegas o cómo identificas realmente lo que está detrás, ¿no? Sí, por completo. Muchas gracias por compartir estas reflexiones. Acabas de mencionar una cosa muy, muy, muy importante que se acompaña de lo que decía Angélica, que es este tema de las relaciones de poder. Las relaciones de poder están súper presentes en esto. Y entonces de repente, eso es una gran parte de lo que hacemos en nuestro primer paso. Porque si, por supuesto que si yo digo, pues el director dice, o yo digo, el experto en esto dice, entonces es muy fácil que yo lo dé por hecho. No, esta persona dice. ¿Quién es? ¿Quién sabe? ¿Cuál es su jerarquía? No lo sé. O sea, existe. Yo no estoy negando que estas jerarquías estén presentes y tengan e incidan en las relaciones de poder. Lo que yo estoy diciendo es que cuando yo trato de hablar de mis necesidades, eso está a un lado. O sea, sí, gracias, doctor. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. La autonomía de salud. Yo llego con un médico y le digo, señor doctor, tengo dolor de garganta. A mí me operaron de las anginas hace muchos años y entonces lo más habitual es que me dé laringitis. Así, es súper habitual. De hecho, ya sé que si me da laringitis y tomo esto y esto, ya me curo. ¿No? Así casi, cállate, yo te voy a revisar. ¿No? Ya me revisa, dice, no, lo que tú tienes es un... y entonces lo que te voy a mandar es este medicamento. Vas ahorita a comprarlo y vienes y te inyecto. Ok. Yo reviso el medicamento y digo, esta medicina no me suena, voy a investigar. Y resulta que es una medicina que se usa para tratar infecciones en la sangre. O sea, es una especie de, ¿cómo se llama? Bueno, un antibiótico de alto espectro, ¿no? De amplio espectro. Ok. ¿Y cuál es el diagnóstico que me dio? Gripe común, ¿no? Entonces yo así, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Esto satisface mis necesidades? ¿Cuál es mi necesidad? Seguridad. ¿Esta cosa realmente me hace sentir seguro? ¿Esta forma en la que me trató me hace sentir seguro? ¿Esta relación, estoy siendo visto? ¿No? O sea, cuando el doctor, yo le digo lo que tengo, lo que creo, lo que sé, y me niega ese conocimiento, ¿me estoy sintiendo visto? Entonces ahí yo una vez más, ok, este es el doctor, pero también es un güey. Y este güey tiene sus prejuicios. Entonces, yo no sé si me vio ahí con tatuajes y dijo, este pobre ni sabe. Y me está haciendo a un lado mis saberes. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que no me estoy sintiendo visto, no me estoy sintiendo reconocido y no me estoy sintiendo seguro. Por supuesto que no voy a tomar esta medicina. ¿No? Gracias, doctor. No, ahí nos vemos.
Esto es difícil porque otra vez estamos bien atravesados con esto. Ahorita, en un momento te doy la palabra, Patricia. Muchas personas que trabajan conmigo comunicación no violenta me dicen, ya, me sale increíble, me sale maravilloso, no sabes la de veces que me ha salvado de violencia, me la paso increíble, menos con mi mamá. ¿No? O sea, puta, llega mi mamá y me desquicio. O sea, no puedo. Me dice las cosas y vuelvo a ser ese niño herido así de, no, mamá. Claro, claro, tiene todo el sentido porque ahí hay una jerarquía enorme y una serie de simbolismos que son bien difíciles de poner a un lado. Es bien difícil decir, esta señora que me está aventando sus rollos, es una señora. O sea, sí es mi mamá, la quiero, la adoro, la respeto, pero también es una señora al mismo tiempo. Y es una señora con traumas, o sea, seguro, porque no hay una persona en este planeta que no tenga procesos traumáticos, procesos de dolor que han guiado su comportamiento. Entonces, aquí viene la parte interesante. Cuando mi mamá me dice que debería de conseguir otro trabajo porque ya estoy grande, ¿me está hablando de mis necesidades o me está hablando de sus necesidades? Ok. ¿Qué siente? Bueno, pues siente miedo. ¿Por qué sentirá miedo? Pues muy probablemente porque su necesidad de seguridad no estaría satisfecha si tuviera un trabajo como el mío. ¿Por qué? Pues porque mamá siempre trabajó en una empresa. Ella no sabe lo que es trabajar autónomo. Entonces, lo que me está diciendo no habla de mí, habla de ella. Y entonces yo podría muy fácilmente decir, oiga señora, no se le llama mamita, querida, mi amor. Cuando tú me dices que te preocupa esto, puedo entender que te preocupa que yo esté mal. Y al mismo tiempo entiendo que esa inseguridad es tuya, porque tú no sabes cómo es el proceso de lo que yo hago. Yo te puedo contribuir a esa necesidad tuya y te puedo decir, no te preocupes, en lo que yo trabajo, yo sé qué puedo hacer con esto. Yo tengo mi fondo de emergencias, tengo ciertas cosas. Por otro lado, te diría que no te preocupes tampoco por ti. Tú también podrías hacer esto. Algo así, ¿no? Como que yo estoy hablando de su necesidad. Yo no tengo por qué defenderme ni por qué decir, ay mamá, pero sí sé lo que hago. No, una vez más, esta conversación no es sobre mí, es sobre ti. Ahorita vamos a hablar más de eso porque se pone bien interesante. Pero quiero escuchar a Patricia, por favor. Ahí voy. Bien. Sí. Ya. Retomando parte de lo que decías, la cuestión creo que importante sería mucho para uno el establecer los límites, ¿no? Sí. Tanto para uno como para las demás personas, ¿no? Porque uno está pensando una cosa y las otras personas puede que estén pensando otra cosa, ¿no? Y eso es algo que no, bueno, en mi caso no sabemos manejar, ¿no? Poner, el establecer límites. Límites no es decir un no, sino con las frases o la estructuración de algunas frases, decir, esto no te lo estoy permitiendo o no te lo voy a permitir porque me estás dañando, ¿no? Sí. Aunque sea mis bolsas del mandado, aunque sean mis bolsas del mandado, ¿no? Es la ayuda, es lo que necesito. O sea, yo te ayudo cuando tú llegas, pues yo quisiera que tú me ayudaras, ¿no? Pero creo que eso es lo importante, ¿no? Y algo que también mencionabas, que creo que a mí me hace falta, es esa parte de una vez que haya hecho o haya colaborado, me falta retroalimentar, fortalecer esa conducta que hizo, ¿no? De que sí me ayudó o por lo menos se levantó o levantó su traste, lo que sea, ¿no? Entonces, como nunca lo hace, ahí voy al nunca, como a veces lo hace, como no lo hace, pues se me va, ¿no? El día que lo hizo, yo tampoco le dije gracias, o sí le dije gracias, pero hasta ahí se quedó, ¿no? Sí. Entonces yo creo que hace falta mucho ensayo en general. Creo que ahorita en lo que estamos, lo que nos estás enseñando es saber, ¿no? Saber cuáles son todas estas necesidades, los sentimientos, etcétera, etcétera. Y vamos con la parte de
tomar conciencia, ¿no? Ujú. Que esa es parte de lo que decías, Sí. el aquí y el ahora, el tomar conciencia de que esto me lastima, porque a veces estamos mucho en el otro Sí. y no en nosotros, y donde debemos estar es en nosotros, ¿no? Esto no me gusta, esto me incomoda, reconocernos a nosotros mismos, por bueno, en mi generación, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que nos dijeran qué hacer, qué estaba permitido, qué no, y las consecuencias, ¿no? Entonces, pues lo estamos replicando y en eso estamos trabajando, al menos es parte de lo que yo he estado haciendo, ¿no? Trabajar en mí, o sea, ¿dónde están los problemas y las soluciones? Pues en mí, no allá afuera, ¿no? O Sí. sea, tengo que luchar mucho para que pueda yo trabajar en el afuera, ¿no? De que el otro me escuche Sí. y entienda lo que sí me gusta o no me gusta, ¿no? Y Sí. pues hacer muchos ejercicios en respecto a esto, ¿no? Y esa es la otra parte, para mí sería el hacer todo este proceso, ¿no? Sí, por Sería completo. mi... Muchas, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Acabas de nombrar otra cosa que es súper importante, el tema del reconocimiento. Eso es súper, súper, súper importante porque quieres hacer a una persona con... voy a decirlo de esta forma que lo voy a decir es terrible, pero no, me parece que es adecuada. ¿Quieres volver a alguien loco? A una infancia o a un adolescente, dile que las cosas que hace son su obligación. ¿Quieres así que pierda la cabeza? Sé inconsistente. Dile, güey, tienes que estudiar, tienes que sacar 10 y que el día que llegue con el 10 le digas, pues es tu obligación. No sabes la chinga que le estás metiendo. ¡Qué locura! ¿Pero cómo? O sea, ¿pero cómo? ¿En dónde está la... O sea, a ver, cuando yo saco 10, cuando yo me esforcé por algo y lo hago bien, mi cerebro saca dopamina. Porque hay retribución, hay un reconocimiento de que esto estuvo rico, estuvo padre. Y yo llego y me dices esto, me desmaras, me llenas de cortisol y en ese momento no entiendo qué está pasando. O sea, me regañas cuando me va mal y cuando me va bien me dices que es mi pedo. ¡Wow! Vuelvo a lo mismo, es una locura, te terminan... No entiendo. Esa es una de las formas muy buenas para volver, para lastimar a las personas emocionalmente. Otra muy buena es poner una regla y después cambiarla, ¿no? Que es esencialmente lo que pasa ahí. No, es que tú cuando llegues me tienes que ayudar. Ah, muy bien. Y entonces llego, te ayudo, y te ayudo siempre, y un día llegas de malas y me dices, ay, no me ayudaste lo suficientemente rápido. ¿Cómo? O sea, la regla era ayudarte. Ahora resulta que también tengo que hacerlo rápido. Ay, ve, me ayudas con tu jeta. Pero espérame, ponme una regla y yo con todo gusto te prometo que la cumplo. Pero me la cambias. O el día justamente que yo llego con las bolsas, tú no me pelas porque estás enojada. Otra vez, por supuesto que yo no entiendo qué está pasando. Estoy hablando sobre todo de una persona, por ejemplo, de una infancia, de una adolescencia, pero nos pasa a todos. No sé si ustedes pueden ahorita así como resonar con la idea de alguien que es profundamente ambiguo o ambigua, que de repente es como, es que no sé qué hacer contigo. O sea, se me complica muchísimo. ¿Cómo te hago feliz? ¿No? Esencialmente, no puedes hacer feliz a las personas y menos a las personas ambiguas, ¿no? Pero eso no lo sabemos. O sea, básicamente nos compramos esa cosa y después estamos completamente perdidos. Entonces, sí, el reconocimiento es extraordinariamente importante. El reconocimiento que le damos a las personas cuando contribuyen a nuestras necesidades. Porque el reconocimiento no es porque lavaste los trastes. Una vez más, los trastes son lo de menos. El reconocimiento no es porque me ayudaste a las bolsas. El reconocimiento es porque, gracias, porque cuando tú haces esto yo me siento vista. Gracias porque cuando tú me ayudas con las bolsas, yo siento que somos un equipo. Yo no sé si pueden, o sea, yo me conmuevo de pensar en esto, de pensarlo y de vivirlo, ¿no? De ver cómo cambia profundamente la cosa cuando la otra persona me dice, por ejemplo, cuando en los talleres me dicen, oye, me gustó mucho tu taller, o esto que hicimos me ayudó,
Y cómo cambia que yo, no para la otra persona, para mí, cómo cambia cuando yo digo, cuando dices esto me siento muy reconocido. O sea, la otra persona recibe algo, pero mi cerebro recibe algo maravilloso, porque entonces mi cerebro dice, sí es cierto, nos están reconociendo. Toma tantita dopamina, toma tantita adrenalina, porque esto es increíble. ¿Cuál sería la diferencia que yo dije, no es nada, no importa, no, esto es mi trabajo? Entonces no le estoy dejando a mi cerebro ser feliz, así que no le estoy dejando reconocer que una necesidad fue satisfecha. ¿Esto tiene sentido? Esta es una cosa maravillosa. Y ocurre una vez más en 2 vías. Porque si una persona contribuye a mis necesidades y yo le digo que contribuyó, muy probablemente se sienta feliz. Y muy probablemente sea más fácil que reconozca que esto está padre, está rico ayudarte con tus necesidades. Dice Marshall Rosenberg que a todos nos encanta contribuir a las necesidades de los demás, siempre y